¿Cómo titula la lección? Justicia trascendente, ¿no? Justicia trascendente. Dice la lectura base bíblica, ya la tuvimos ahí, hermanos, ahí donde estuvimos en el libro de Mateo capítulo 20, del 1 al 6. Ahí estuvimos leyendo, ¿verdad? Acerca del dueño, ¿verdad? De un mayordomo y de jornaleros. ¿Cuáles eran los personajes de esta parábola, hermanos? El dueño, el mayordomo y los jornaleros, ¿verdad? Los jornaleros que habían sido contratados desde el principio a la primera hora, y los jornaleros que habían sido contratados cuando ya casi al finalizar el turno, ¿verdad? Dice el propósito: aprender a renunciar a nuestros derechos por amor al sacrificio. Dice aprender a renunciar a nuestros derechos, aprender a renunciar a nuestros derechos por el amor sacrificial de Jesús. Propósito, hermanos: aprender a renunciar a nuestros derechos por el amor sacrificial ¿de quién? De Jesús. Voy a leer la introducción, hermanos. Dice el propósito, dice la introducción: la naturaleza humana es egoísta. Cuando nos ofenden, queremos justicia. Podemos ser amables con los demás si ellos son amables con nosotros. Es probable que seamos malos con los demás si ellos nos han tratado mal. En el mejor de los casos, la naturaleza humana quiere que la vida sea justa, que eso es justicia, o al menos eso piensan algunos, ¿verdad? En la cultura de hoy, la búsqueda de la justicia es una obsesión. Los individuos rápidamente toman ofensas y se organizan en torno a una injusticia, o a una injusticia real o percibida que desea corregir. En su búsqueda, abusan verbalmente de todo aquel que no esté de acuerdo con ellos. Algunos recurren a la violencia física. Se sienten justificados para quitar porque otros les han quitado a ellos. Por otra parte, esta búsqueda implacable de arreglarse no es justicia. Es una progresión perpetuamente del mal por el mal. Fíjense, hermanos, cómo lo dice el escritor. Esta búsqueda implacable de arreglarse no es justicia. Es una progresión perpetua de mal por mal, ¿verdad? Es decir, la justicia aparentemente puede ser justicia, pero no. Aquí lo que hace es una búsqueda perpetua del mal por mal. Esta persecución de la supuesta justicia no es un camino hacia la paz. Es un camino ¿hacia dónde? Hacia la muerte, dice Proverbios 14:12, Isaías 59, 4 al 9. Hermanos, pero ¿cómo la justicia, buscar la justicia, puede causar muerte, hermanos? Eso es lo que estamos viendo en esta mañana. Habla acerca de la justicia trascendente. Justicia quiere decir lo que es justo. Trascendente es más allá de lo normal, ¿verdad? Trascendente, que trasciende, que va mucho más allá. Si le dan la vuelta a sus cuadernos, hermanos, dice: Dios no nos da derechos a vengarnos. Él se reserva ese derecho y debemos de confiar en su justicia. Deuteronomios 32:35, Hebreos 10:30: los buenos gobiernos tratan de proteger nuestros derechos. Sin embargo, ellos pueden volverse corruptos y fallarnos. En lugar de tratar de sustituir sus fracasos con la acción vigilante, debemos descansar en el juicio final de Dios. Participar individualmente en formas agresivas de justicia es pecado. ¿Sí, hermanos? Oigan lo que dice la lección: participar individualmente en formas agresivas de justicia, ¿qué es? Es pecado. Una forma agresiva de justicia es ir a buscar la justicia por los propios medios, ¿verdad? O a través de la violencia. Eso puede ser, aunque es justo lo que tratamos de hacer, pero se vuelve injusto cuando se está tratando de buscar a través de la violencia, ¿sí? Es decir, cuando hay manifestaciones y empiezan a haber golpes y pleitos, eso ya no es justicia, ¿verdad?
Punto y aparte dice, por lo tanto, donde obtuvimos esos derechos que estamos tan dispuestos a defender. ¿Sí? Vean, hermanos, ¿cómo dice? Por lo tanto, ¿dónde obtuvimos esos derechos que están tan dispuestos a defender? Dios nos los ha dado. No los ganamos. Su ley moral establece los derechos y responsabilidades individuales, ¿verdad? ¿Nos ganamos los derechos, hermanos, a que no nos maten? No, Dios fue el que los puso. Dios puso las leyes y por eso nosotros tenemos leyes, pero no nos las hemos ganado. Dios es el que puso las leyes. Por ejemplo, no matarás, no hurtarás. Tenemos el derecho de ser tratados con respeto. ¿Sí tenemos el derecho de ser tratados con respeto, hermanos? Sí, ¿verdad? Nadie nos puede ofender, nadie nos puede matar. ¿Por qué? Porque ya están establecidas las leyes. No que no los hayamos ganado. Dios las puso para una... ¿Cómo se puede decir? Para vivir, ¿no? Entre comunidad. Dice, tenemos el derecho de ser tratados con respeto, independientemente de nuestro comportamiento, y estamos obligados a tratar a los demás del mismo modo. Es decir, aunque seamos malos, hermanos, nadie puede matarnos o nadie puede golpearnos, ¿verdad? Fíjense cómo está la ley. Aunque haya personas malas, nadie puede golpear a nadie. Ese es un derecho que existe. No hay ninguna cláusula en la ley de Dios que nos permita maltratar a otros cuando ellos nos maltraten. Es decir, no podemos, no dice, bien, ¿cómo dice la ley? No matarás, no cometerás adulterio, ¿verdad? Es decir, no habla acerca de qué es lo que se hace si se recibe algo. Punto y aparte, antes de venir a Cristo, nuestra autoestima procedía únicamente de cómo los demás nos trataban, ¿sí? Esa es la autoestima, hermanos. La autoestima es cómo me quiero yo. Y cómo me quiero yo proviene de cómo me tratan los demás. Y eso es lo que dice aquí el escritor. Antes de venir a Cristo, nuestra autoestima procedía únicamente de cómo los demás nos trataban. Punto y seguido. Nos sentimos bien con nosotros mismos cuando somos alabados por los logros, ¿verdad que sí, hermanos? Cuando alguien nos dice, lo hiciste bien, ese es cuando nosotros nos sentimos bien. Ahí está la autoestima. Punto y aparte, pensamos menos de nosotros cuando somos maltratados. Es decir, cuando alguien nos maltrata, sentimos que no valimos nada, o que no valemos nada, porque alguien nos está maltratando. Es decir, nuestra autoestima va hacia abajo. Cuando alguien viola nuestros derechos dados por Dios, utilizamos esos derechos para defender nuestra autoestima. Tenemos que recuperarlos. Punto y aparte. Sin embargo, cuando damos nuestras vidas a Jesús, nuestra autoestima ya no proviene de cómo nos tratan los demás. ¿Sí? No sé si se está entendiendo este asunto. Voy a leerlo de nuevo. Sin embargo, cuando damos nuestras vidas a Jesús, nuestra autoestima ya no proviene de cómo nos tratan los demás. ¿De dónde proviene nuestra autoestima, hermanos? Es decir, autoestima quiere decir cómo yo me quiero, cómo yo me respeto, ¿verdad? Cómo yo me quiero, cómo yo me respeto proviene de cómo me tratan los demás. Pero cuando nos hemos convertido en cristianos ya no proviene de cómo nos tratan los demás. ¿De dónde proviene, hermanos? Punto y seguido, sino del precio que Jesús pagó por nosotros. Y nadie puede quitarnos eso. Es decir, cuando Cristo murió por nosotros y el precio fue pagado, ya mi autoestima no proviene de que me traten bien o me traten mal. Ya mi autoestima proviene del precio que fue pagado en la cruz por nosotros. ¿Cierto, hermanos? Es decir, ya lo que yo valgo proviene de lo que Cristo hizo por mí, no porque lo que los demás hacen conmigo, ¿sí? Es decir, mi autoestima va a estar siempre bien, alta. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo dio su vida por mí, ¿verdad? Porque ese fue un pago muy elevado por mi vida. Punto y seguido.
Nuestro valor está en la vida del unigénito Hijo de Dios. ¿Dónde está nuestra vida? En la vida del unigénito Hijo de Dios. Nuestro valor está en la vida del Hijo de Dios. Y si la vida del Hijo de Dios permanece por siempre y vale mucho, entonces, ¿cómo está nuestra vida? Vale mucho y permanece por siempre, ¿verdad? Bueno, porque es el precio que Él pagó por nosotros. Esto nos da el poder para trascender nuestra necesidad de justicia personal. Ahora sí ya entendemos, hermanos. Mi justicia personal ya no la voy a buscar de parte de los hombres, sino la voy a buscar de parte de Jesucristo, ¿verdad? Lo que yo haga y reciba en este mundo ya no va a depender de lo que esté en el mundo, sino de lo que Cristo hizo por mí, ¿sí? Ya mi justicia ya no la voy a buscar entre los hombres, la voy a buscar entre el valor de Cristo o la justicia de Cristo. Espero se esté entendiendo esto. Punto y seguido. Esto nos da el poder para trascender nuestra necesidad de justicia personal mientras continuamos respetando a los demás, ¿sí? Mientras continuamos respetando a los demás, ya no necesitamos justicia para nosotros mismos. Con su espíritu morando en nosotros, podemos sufrir la injusticia de los demás porque Jesús sufrió la injusticia por nuestra culpa. ¿Se entiende eso, hermanos? Ya podemos sufrir, más bien, ya podemos ser sacrificiales, puesto que Cristo se sacrificó por nosotros. Ahora, ¿cuál es el elemento primario de nuestro sacrificio? ¿Por qué vamos a sufrir? ¿Por sufrir nomás o por llevar el Evangelio? Vamos a sufrir por llevar el Evangelio. El Evangelio es el que salva a las personas. Eso es lo que estamos haciendo. Nosotros vamos a sufrir por llevar el Evangelio para que a través del Evangelio las demás personas se salven, ¿verdad? No vamos a sufrir por sufrir, no está hablando de eso, sino de sufrir por el Evangelio, punto y aparte. Cuando damos nuestras vidas a Jesús, ojo, cuando damos nuestras vidas a Jesús, Él no nos quita nuestros derechos. En lugar de eso, Él nos pide liberar esos derechos para que podamos participar. ¿En qué, hermanos? En su gracia. En su gracia. Vamos a leer esto nuevamente. Cuando damos nuestras vidas a Jesús, Él no nos quita nuestros derechos. En lugar de eso, Él nos pide liberar esos derechos para que podamos participar. ¿De qué, hermanos? De su gracia, ¿verdad? De su gracia. Es decir, Dios no nos quita nuestros derechos. Dios nos pone nuestros derechos. Pero ¿para qué vamos a tener esos derechos nosotros, hermanos? Para que cuando alguien nos ofenda, podamos dejar de lado esos derechos para que entre la gracia de Dios en todos. Amén, hermanos, ¿sí se entiende eso? Vamos a poner un ejemplo de esto, hermanos. Vamos a poner un ejemplo de esto. Yo quisiera poner un ejemplo de esto. Por ejemplo, vamos a suponer que nos encontramos en un supermercado, ¿verdad? Y que en el supermercado nos encontramos a una persona que está bien enojada, ¿no? Y que, no sé, por alguna razón nosotros le pegamos o no sé, sufrió algo. Y esa persona se enoja mucho y nos ofende, nos dice maldiciones, ¿verdad que sí? Nosotros podemos responder a esos insultos o no podemos responder. No. Ahora, ¿cuál es el objetivo de no responder al insulto? ¿Cuál es el objetivo, hermanos, de lo que hemos estado hablando? ¿Cuál es el objetivo de decir a la persona, está bien, yo no te voy a ofender como tú me ofendiste? ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros vamos a hablar del Evangelio. Y es posible que esa persona un día se salve cuando le hablen del Evangelio de Cristo o nosotros le hablemos del Evangelio. Si nosotros respondemos de la misma manera, entonces ya hay como una barrera para que nosotros podamos hablar del Evangelio. ¿Sí se entiende eso, hermanos? Es decir, la justicia que Dios nos da
no nos la quita, sino nos las deja. Para que nosotros la dejemos hacia un lado para que las personas se salven, hermanos. ¿Sí se entiende eso? Nosotros tenemos que salvar a las personas, así como Cristo dejó de lado su justicia para que nosotros obtengamos la vida eterna a través del sacrificio de Cristo, ¿no? A ver, ¿qué hubiese pasado si el Señor Jesucristo hubiese llamado a esa legión de ángeles cuando a Él lo estaban sacrificando? ¿Qué hubiese pasado, hermanos? Lo hubieran defendido. ¿Estaba correcto eso? Sí, porque Él era justo. ¿Pero nos hubiera podido salvar? No, porque Él no se hubiese ofrecido para sacrificio de nosotros. Ahora, ¿nosotros podemos sacrificar la justicia para que otros se salven? Sí, hermanos. Ese es el asunto. Ahora, vayan de nuevo a la lección que es justicia trascendente. ¿Cómo se titula la lección? Justicia trascendente. Y miren lo que dice el texto de memoria. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, aunque nos ofendan, nosotros podemos responder, pero vamos a dejar de lado ese derecho para que pase la justicia de Dios a través de los hombres. Amén, hermanos. Si se entiende, así como Cristo se sacrificó por nosotros, nosotros podemos y debemos de sacrificarnos también por los demás. Espero se esté entendiendo eso. Punto y aparte, antes de venir a Cristo, nuestra autoestima procedía únicamente de cómo los demás nos trataban. Escuchen eso. Antes de venir a Cristo, nuestra autoestima procedía únicamente de cómo los demás nos trataban. Es decir, cómo me tratan los demás, yo me quería. Si los demás me tratan bien, yo me quiero. Si los demás me tratan mal, yo no me quiero. Porque me hacen sentir mal. ¿Sí? En mi caso, en México, cuando estaba chiquito, cuando estábamos en la primaria, me decían que yo estaba moreno. Y eso me hacía sentir mal a mí. Me hablaban de mi color, estás negro, me decían. Eso afecta la autoestima de uno. Dice, pues sí estoy negro, y los negros hacen sentir aún mal. Pero ahora a través de Cristo entendemos que el color de la piel no tiene nada que ver, hermanos. ¿Sí? No tiene nada que ver. Es decir, mi autoestima provenía de alguien externo. Pero ahora mi autoestima no proviene de lo que me digan los demás. Proviene del sacrificio que hizo Cristo por mí. ¿Cuál fue el sacrificio que hizo por mí Cristo? Es decir, pagó un alto precio. Ese alto precio me hace que yo valga mucho. Supongamos que al hermano Juan le compran su carro, ¿verdad? Viene su carro, él pagó, no sé, ¿qué será yo? ¿Qué será? $7,000, vamos a poner. Pero viene una persona que le gusta mucho el carro, la camioneta, y le dice, yo te voy a dar $100,000 porque me gusta mucho ese camioneta. Entonces, el valor proviene del precio que fue pagado. Ya no va a valer los 7,000, ahora va a valer mucho. ¿Por qué? Porque pagaron por ello. ¿Se está entendiendo eso, hermanos? Nuestra vida ya no proviene de las personas que nos insultan. Hermanos, ahora, déjenme ser claro, por favor, en este asunto. Cuando alguien nos insulta en la iglesia, ¿cómo nos sentimos, hermanos? Realmente, cuando alguien nos insulta o nos dice, no, tú no sabes para nada, no sirves para esto. O simplemente hay personas en la iglesia que no se les toma en cuenta y dicen, pues no me tomaron en cuenta, estoy enojado porque no me tomaron en cuenta. Hermanos, ¿se siente mal o se siente bien? Se siente mal la persona. Ahora, ¿por qué nos sentimos mal si Cristo pagó su vida por mí? ¿Tiene que ver lo que los demás hagan por mí o lo que Cristo hizo por mí, por mi persona? Tiene que ver eso, hermanos. ¿Sí se está entendiendo esto, hermanos? Además de venir a Cristo, vamos a seguir leyendo. Antes de venir a Cristo, nuestra autoestima procedía únicamente de cómo los demás nos trataban.
Nos sentimos bien con nosotros mismos cuando somos alabados por los logros. Pensamos menos de nosotros cuando somos maltratados. Cuando alguien viola nuestros derechos dados por Dios, utilizamos estos derechos para defender nuestra autoestima. Tenemos que recuperarlos, ¿sí? Si alguien me ofende, ¿qué decimos? A ver, si alguien le ofende, ¿qué es lo que pide? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de eso? Si alguien ofende a una persona, ¿qué pide la persona? Hay una ley que dice cuando alguien le levanta un falso y lo lleva a un juicio y ese asunto no fue cierto, el que fue acusado puede contrademandar. ¿Saben cómo se le llama eso, hermanos? Cuando alguien va en contra de mi moral, ¿sí? Tiene que restablecer mi moral, porque realmente me acusó por algo que yo no había hecho, ¿sí? Entonces es daño a la moral, es decir, dañó mi persona, lo que yo soy, y tiene que haber un juicio para que responda a la persona que me acusó injustamente. Ajá. Entonces yo levanto un juicio. ¿Por qué? Porque quiero que los demás se enteren que lo que ella o él dijo de mí no es cierto. ¿Está entendiendo esto, hermanos? Pero en Cristo no me interesa lo que dijeron los demás. Es decir, no me interesa de la manera correcta. Porque yo sé que Cristo murió por mí. Bueno, punto y aparte. Sin embargo, cuando damos nuestras vidas, Jesús, nuestra autoestima ya no proviene de cómo nos tratan los demás, sino del precio que Jesús pagó por nosotros, y nadie puede quitarnos eso. Nuestro valor está en la vida del unigénito. ¿Quién? Del unigénito Hijo de Dios. Porque ese es el precio que Él pagó por nosotros. Esto nos da el poder para trascender nuestra necesidad de justicia personal. Mientras continuamos respetando a los demás, ya no necesitamos justicia para nosotros mismos, ¿sí? Ya no necesitamos que la persona venga y me pida perdón. Ya no necesitamos que la persona venga y se disculpe. Con su espíritu mostrando en nosotros podemos sufrir la injusticia de los demás, porque Jesús sufrió la injusticia por nuestra culpa. Cuando damos nuestras vidas a Jesús, Él no nos quita nuestros derechos. En lugar de eso, Él nos pide liberar esos derechos para que podamos participar en su gracia. Debemos aprender a ceder nuestros derechos poco a poco a medida que crecemos más y más en su amor. Jesús, como su amigo, tenemos la responsabilidad de crecer en su gracia para que Él pueda usarnos, rescatar a otros hermanos. Si nosotros no dejamos nuestra autoestima y nuestra justicia en manos de Cristo, no vamos a poder rescatar a otras personas, ¿sí? Fácil, nos vamos a ofender. Y si nos ofendemos, eso es un impedimento para que otras personas crean en Cristo. Cuando ellos ven el poder que tenemos de trascender nuestra necesidad de justicia, van a saber que Jesús vive en nosotros. Ese poder no es humano, ese poder es divino, ¿verdad? A ver, díganlo, hermanos, ese poder no es humano, ese poder es divino. Ese poder es divino. Les recuerdo el título de la lección en esta mañana, que va a ser la última escuela sabática que vamos a tener de este trimestre, y ya tenemos los demás cuadernos. Se llama Justicia, aquí lo tienen adelante, ¿cómo se llama? Justicia trascendente. La lectura bíblica está en Mateo 20, del 1 al 16, donde habla acerca de la parábola, ¿verdad? En esta parábola está el dueño de la siembra, está el mayordomo y están los obreros que contrataron al principio, ¿verdad? Y los obreros que contrataron al final casi, ¿verdad? El propósito de esta lección dice aprender a renunciar a nuestros derechos por el amor sacrificial de Cristo, ¿sí? Entonces, hermanos, ojalá y podamos entender este asunto, amados hermanos. ¿Qué es el reino? Es el reino lo que está entre nosotros. Por favor, no es nomás sufrir por sufrir en el reino.
Ajá. No es que tengamos que sufrir por sufrir. Si no, nos vamos a pasar sufriendo y llorando siempre. No es sufrir por sufrir. Es sufrir, hermanos, por llevar el Evangelio de Cristo. Amén. Ahora, vámonos a la primera pregunta. Abran su Biblia, por favor. Vámonos a la primera pregunta. A ver, ayúdenme, por favor, a contestar las preguntas. ¿Sí? ¿Cuántos están listos con sus Biblias? Mateo 20, del 1 al 16. Ya lo leímos, pero lo voy a leer de nuevo. Escuchen, hermanos, porque miren, tenemos todas estas preguntas con la misma cita bíblica. Otro hermano que me ayude con Mateo 19, del 27 al 30. Son solamente 3 versículos. Hermanos, Mateo 19, del 27 al 30. Yo voy a leer 16 versículos, que es Mateo 20, del 1 al 16. Amados hermanos, ¿estamos listos? Amén. Bueno, voy a leer, por favor escuche. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. ¿Cuál es el primer personaje de esta parábola, hermanos? Un hombre padre de familia, dueño de la viña, ¿verdad? ¿A quién representa él? Por favor. ¿A quién? ¿A Jesús o a Dios? A Jesús o a Dios. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día los envió a su viña. ¿Cuál fue la paga que les dijo, hermanos, que les iba a pagar por día? Un denario. A los primeros que contrató, ¿verdad? ¿Cuál fue la paga? Un denario. Versículo 3. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. ¿Qué hora era ya? La hora tercera del día, ¿verdad? Ya estaba adentrado el día. Y les dijo, y también a vosotros a mi viña, yo les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. ¿Cuánto les prometió que iban a pagarle a los siguientes, hermanos? No, a ver, versículo 4. ¿Cuánto les dijo que les iba a pagar? Hermanos, lo que sea justo. No les dijo nada, ¿verdad? No les dijo, lo que sea justo yo te voy a pagar. Ahora, hermano Juan, recuerde esa palabra cuando vayamos a contestar las preguntas. Lo que sea justo, ¿sale? Es muy interesante. 5, hermanos. Salió otra vez cerca de la hora sexta. Hoy, ya hora de la hora sexta. ¿Sabe qué hora es la hora sexta? Las 12 del mediodía. Ya estaba el mediodía. Salió a contratar más personas. ¿Sí? Salió otra vez cerca de la hora sexta, novena. ¿Y qué hizo? Lo mismo. ¿Les dijo cuánto les iba a pagar? No. ¿Les dijo qué? Lo que fuera justo. No se les olvide lo que fuera justo. ¿Sí? Ok. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? ¿Sí? Ya casi iba a terminar el día. Y les dijo, ¿por qué están ahí desocupados? Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis, ¿qué más? No se nos olvide eso, lo que era justo. No se nos olvide lo que era justo. Cuando llegó la noche, órale, ya cayó la noche. El señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, y comenzando de los postreros hasta los primeros. ¿De los postreros qué quiere decir? ¿Los últimos? Sí, los últimos que había contratado, ¿verdad? Los primeros y los últimos, ¿verdad? O sea, y llama a los obreros y págales el jornal comenzando desde los últimos. Es decir, fíjense, otra cosa, hermanos. ¿A quién le pagó primero? ¿A los primeros que había contratado o a los últimos que había contratado? A los últimos que había contratado. Ojo los detalles. En la Biblia tenemos que encontrar los detalles teológicos. 9. Al venir los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno. ¿Cuánto, hermano, recibieron? Un denario.
¿cuánto les había prometido de pagar a los que habían empezado el día? ¿Cuánto les habían prometido de pagar? ¿Usted se recuerda? Un denario. ¿Cuánto les está pagando a los últimos que trabajaron 1 hora o 2 horas? ¿Cuánto? Un denario. Por eso se enojó el otro. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Perdón, el 10. Al venir también los primeros pensaron que había de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraron contra el padre de familia diciendo, estos últimos luego viene, ¿no?, el sindicato diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho y les has pagado lo mismo que a nosotros, que hemos soportado toda la carga del calor del día. ¿Fue justa la petición que estaba haciendo la persona? Número 1. ¿Fue justa la petición que estaban haciendo? El sindicato no se equivoca, ¿o sí se equivoca? No, ¿verdad? ¿Fue justo lo que le estaban diciendo? Sí, tú aquí no estuviste todo el día y a ellos les estás pagando lo igual que a nosotros. Ahora, 13. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. Lo voy a leer en otra versión. Él le respondió a uno de ellos, amigo, no he sido injusto contigo. O sea, ¿acaso tú no acordaste conmigo que trabajáramos todo el día, que trabajarías todo el día por un salario acostumbrado? ¿Le estaba ofendiendo, hermanos, o no? No. Él le había dicho, yo te voy a pagar un denario a ti por todo el día. Yo no te estoy haciendo injusticia a ti, le dice. Yo a ti te dije un denario por todo el día y yo te estoy pagando un denario. 14. Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. Lo leo en otra versión. Toma tu dinero, vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. 15. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? ¿Tú te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros. ¿Y los primeros? ¿Qué? Serán los últimos. Ahora sí, ya no se nos olviden los hermanos. ¿Cuánto les pagó a los primeros? Un denario. ¿Y cuánto les dijo? ¿Y cuál fue lo convenido de acuerdo a lo que les iba a pagar? ¿Se recuerdan las palabras que les dije que no se los olvidan? Lo que fuera justo. Lo que es justo de acuerdo al que pagó es lo mismo que lo que es justo de acuerdo al que recibió la paga, ¿sí o no? ¿Se entiende eso o no? Lo que es justo es lo mismo para el que pagó que lo que es justo lo que recibió al que recibió el pago al primero. Para él no fue justo porque fueron lo mismo. Pero la justicia del que pagó trascendió su justicia porque le dio lo mismo. Pero a la vez no cometió error. ¿Se explica esto, hermanos? A la vez no comete errores. Es decir, no va en contra de su justicia con los demás. Esto está muy intrincado en el asunto del reino. Ahora, escuchen la pregunta. ¿De qué manera la parábola de los obreros de la viña aborda temas de gracia? ¿De qué manera? ¿El Señor le quiso dar lo mismo al otro? ¿No? ¿Le quiso dar lo mismo? ¿Eso cómo se le llama, hermanos? Gracia. Es decir, le tocaba menos, pero el Señor dijo, yo te quiero dar lo mismo. Eso es gracia, hermanos. ¿Sí? De justicia, dice, ¿de qué manera la parábola de los obreros de la viña aborda temas de gracia y de justicia? ¿Y cuál es la justicia, hermanos? Queda intocable la justicia de él. ¿Por qué? Porque él trascendió su justicia. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Por ejemplo, hagamos una suma. Supongamos que yo le debo a una persona, que nosotros le debemos a una persona, le debemos $1,159.
$159 con centavos, con 50 centavos. ¿Sí? $159 con 50 centavos. Pero nosotros no queremos ser injustos y queremos que nuestra justicia trascienda. ¿Cómo le haríamos ahí para que nuestra justicia trascienda, hermanos? No me expliquen. Nosotros debemos 159.50 centavos. ¿Cómo le haríamos para quedar justos pero que trascendiera esa justicia? Que no vaya a decir, no, me pagaste menos o me pagaste más. ¿Qué haría usted, hermanos? 160, ¿no? ¿Sabes qué? Yo te debo 159.50, pero yo no quiero problemas contigo ni con nadie. Yo te voy a dar $160. Aquí está. Trascendió la justicia, quedó intacta. Pagué lo que es justo, pero me fui un poco más para que no quede ningún entredicho de que no, que me faltó, que no. A mí no me vas a decir que me faltó nada. Porque yo quiero la justicia de Dios, pero quiero que trascienda la justicia. Te voy a pagar 160. Lo que Cristo hizo es, yo te voy a pagar esto, lo que es justo. Cuando llegó el tiempo del jornal, hermanos, les pagó lo mismo que los demás. Trascendió la justicia. Dice, y las nociones de justicia humana. ¿De qué manera la parábola de los... Aquí, hermanos, ya no quedaría lo que es el sindicato, ¿verdad? El sindicato ya quedó detrás. Ya fue más allá de la justicia. ¿Cuál es la moraleja de la historia y su reacción instintiva a ella? ¿Cuál es la moraleja de la historia, hermanos? Ir más allá de nuestra justicia, ¿no? ¿Por qué? Porque Cristo fue más allá de la justicia. Cristo perdonó nuestros pecados, dio su vida, etcétera, lo ofendieron, lo golpearon, pero dio más de lo que tenían. Amados hermanos, ya se acerca la cena. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Trascender nuestra justicia, hermanos. ¿Sí? Trascender nuestra justicia. Se esperan cambios, hermanos, se esperan cosas en la iglesia, hermanos. Oremos por la iglesia. Dios está bendiciendo la iglesia, está viendo cambios, pero vamos a trabajar nosotros más que trascienda nuestra justicia. Número 2. ¿Cómo nos ayuda el primer versículo de la parábola a interpretarlo? ¿De qué manera el último versículo 16 relaciona con la parábola con los eventos previos? A ver, número 2. Leamos. ¿Cómo nos ayuda el primer versículo de la parábola a interpretarlo? ¿Cuál es el primer versículo de la parábola? A ver, vámonos al primer versículo de la parábola. Porque el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros ¿para qué, hermanos? Ahora, escuchemos la pregunta. ¿Cómo nos ayuda el primer versículo de la parábola a interpretarlo? Hermanos, ¿esto tiene que ver con el reino de los cielos? ¿Verdad que sí? La parábola que aquí está tiene que ver con el reino de los cielos, con lo que se va a pagar en el reino de los cielos. ¿Amén, hermanos? Amén. Sí, ok. Ahora, ¿de qué manera la parábola de los obreros de la viña aborda temas de gracia, de justicia? El 2. ¿Cómo nos ayuda el primer versículo de la parábola a interpretarlo? Y dice, ¿de qué manera el último versículo 16? Ahora vamos al 16. ¿De qué manera el versículo último 16 relaciona la parábola con los eventos previos? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos los escogidos. ¿Sí? O sea, en el reino de los cielos el que paga es Cristo. Nuestra paga proviene de Cristo. ¿Será que... Mire, yo una vez vi que una persona se estaba muriendo y una mujer se acercó y le habló de Cristo y en ese momento oró por él. ¿Será que esa persona haya entrado en el reino? Si en ese momento se arrepiente después de ser pecador, hermano. Sí. Por la gracia de Dios, sí. Y nos interesa a nosotros para mal o para bien. Para bien. Para bien. Ahora, lea Mateo 19, 27 al 30, por favor. Mateo 19, 27 al 30. Sí.
Entonces respondió Pedro y le dijo: he aquí nosotros los hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Por qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que no habéis seguido también os sentiréis sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermano, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierras por mi nombre, recibiréis 100 veces más y heredarán la vida eterna. Dice, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Ajá. Ahora, déjenme leerle esta versión, porque está muy interesante esta versión, como dice. Miren, dice: Jesús contestó: les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o padre, o madre, o hijos, o bien por mi causa, recibirán 100 veces más a cambio y heredarán la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán, ¿quiénes, hermanos? Los más importantes. Quiere decir que en el tiempo, hermanos, que ahorita no vemos más que ministerios, pero no sabemos quién es más importante en el ministerio, ¿no? ¿A qué se deberá eso? A ver, de acuerdo a lo que estamos escuchando y lo que estamos viendo, ¿a qué se deberá eso? ¿A qué creen que unos vayan a ser más importantes que otros? ¿Qué tiene que ver la más importancia, la menor importancia? ¿Tiene que ver con Cristo? ¿Con cómo fue Cristo? ¿Cómo fue Cristo? Se ofreció como justicia y dejó su justicia, ¿sí? Ahora les pregunto una cosa, hermanos. ¿En la iglesia buscan la justicia las personas? ¿La justicia propia? ¿Sí o no? ¿Se sienten ofendidos en la iglesia? No. Hay unos que hasta se van por ser ofendidos en la iglesia. ¿Y qué es lo que hacen? No, tienen que pasar al frente y pedir perdón. ¿No? A toda la iglesia. O cuando alguien es juzgado lo pasan al frente. No, aquí tiene que... Yo me acuerdo, hermanos, que en aquel tiempo las hermanas que salían embarazadas pasaban al frente y pedían perdón a la iglesia. ¿Sí? ¿Sí sabían ustedes eso? Yo lo vi. Ahora, ¿quién creen que sea más? ¿El que pasó al frente y pidió perdón por su pecado delante de los demás, que aguantó eso? ¿O el que dijo, no, aquí es justicia, aquí vas a pasar al frente y delante a todos les vas a pedir perdón, nos vas a pedir perdón a todos? ¿Quién creen que sea más importante en el reino de los cielos? ¿El que se humilla o el que se ensalza? El que se humilla. Ahora nosotros, hermanos, ¿en qué parte estamos en el reino? ¿Somos humillados o queremos ser ensalzados? ¿Queremos ser tenidos como dignos en el reino? ¿O queremos ser tenidos como dignos en la iglesia? Que se nos respete como tal en la iglesia. Que se respete mi ministerio y que adelante digan, él es el pastor o el copastor, él es el líder y a él es el que se le dé pleitesía. O a alguien que se sujeta a un líder y que constantemente está trabajando y no dice nada, hermano. ¿Quién es el que es más importante en el reino? El que se sujeta, ¿no? El que recibe el que no quiere recibir pues halagos, sino que recibe la responsabilidad, la hace y que no tiene nada que decir, ¿no? Que cierra su boquita. En ocasiones he visto hasta a los pastores que los pasan al frente y que empiezan a hablar de ellos y a orar y aplausos, hermanos. ¿Quién está recibiendo
el sacrificio de Cristo. ¿Quién es el que entendió el sacrificio de Cristo? Yo estoy tratando de buscar que ustedes me respeten o entrar en el reino de los cielos. Ustedes están tratando de que se lo respeten en la iglesia o entrar en el reino de los cielos. ¿No? ¿Se entiende eso, hermanos? Por eso dice que los primeros serán los últimos. O sea, los más importantes en el reino de los cielos, los que hoy fueron los más importantes en la iglesia, cuando Cristo venga van a estar hasta el fondo. Pero la hermanita que no decía nada y llegaba y oraba por todos y se sacrificaba, hermanos, va a ir delante del pastor y de los ministros, ¿no? Adelante del reino. ¿Por qué? Porque no dijo nada, nomás trabajó y entendió quién era y qué era lo que buscaban en la iglesia. Hermanos, ¿qué es lo que buscamos en la iglesia? Que nos respeten o honrar el sacrificio de Cristo como nuestro. ¿Sí, verdad? Hermanos, no busquemos pleitesía en la iglesia. Nuestra vida ya está puesta, ¿no? ¿Qué nos dijeron? Te voy a contratar ¿por cuánto? Por un denario. A ti te voy a contratar por un denario. A nosotros nos dijeron, acepta a Cristo y vas a tener la vida eterna. No, eso ya nos dijeron. Ya tenemos nuestra paga. Número 3, vamos adelante. ¿En qué parte de la parábola encontramos mencionados justicia, gracia y de qué manera el mayordomo defiende sus acciones hacia ambos? ¿Qué significa tiene su vida? ¿Qué significado tú tienes envidia? Y yo soy bueno en el versículo 15. Ya lo vimos, ¿verdad que sí, hermanos? ¿En qué parte de la parábola encontramos justicia y gracia? La justicia fue que pagó lo mismo, la gracia fue que le pagó más que los demás, ¿no? Él quiso hacerlo y estaba bien, ¿no? ¿De qué manera el mayordomo defiende sus acciones hacia ambos? ¿De qué manera? ¿Qué dijo, hermanos? ¿Cómo estuvo en medio de los demás, de los dos? A ver, yo te dije a ti 100, te pagué 100, ¿cierto? Ahí está, ya te pagué yo. Yo no te hice mal, a él yo le quiero dar, pero a ti no te he ofendido. Ese es el mayordomo, ese es Cristo, ¿no? Yo soy bueno, en el versículo 15. 4. ¿De qué manera los últimos contratados se relacionan con los postreros serán primeros? Mateo 26. Vamos a Mateo 26, hermano. ¿Ya lo leímos o no? 26, 7. Saliendo cerca de la hora 11, yo a otros que estaban desocupados se les dijo, ¿por qué estás aquí todo el día desocupado, verdad? Y el 16, miren cómo dice el 16. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos llamados, más pocos los escogidos. Hermanos, en la iglesia, yo no sé qué andamos buscando en la iglesia, más que, miren, hermanos, ahorita yo miro una corriente de que todos quieren cantar, ¿verdad? Porque quieren ser como los artistas que hoy andan, no sé, quieren ser reconocidos. Yo no sé en dónde cabe eso en el evangelio, ¿verdad? Pero igual, no sé quién les está enseñando eso. Hermanos, nosotros no buscamos fama ni fortuna. Nosotros no somos artistas. No es Hollywood. La iglesia no es Hollywood. No es nada de eso, hermano. Que alguien tenga el don de cantar, pues está bien. No estamos en contra de eso. Pero alguien que se quiera ser rico y famoso por eso no está en el reino, por favor. No sé qué va a pasar con eso. O que esté en el corazón de las personas. No entiendo eso. No sé dónde cabe en el reino. Bueno, vamos a terminar el 5. ¿De qué manera la bondad del mayordomo y el sacrificio de Jesús en la cruz, Marcos 10:45, muestran la verdadera justicia y la gran misericordia de Dios como una humildad? Marcos 10:45. A ver, lea Marcos 10:45, por favor, ya para terminar. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. A ver, hermanos, vamos a leer todos juntos a las 3. 1, 2, 3. Pues el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amados hermanos, ¿entendemos eso en la iglesia? Nosotros no venimos a que nos sirvan. ¿Sí? ¿Cuántos entendemos eso?
Los que estamos en la iglesia no venimos a que nos sirvan, venimos a servir a los demás. Que Dios nos permita ese asunto, hermano. Hermanos, cuando nosotros servimos a los demás, nuestra paga es Cristo. ¿Sí? Cuando los demás nos sirven a nosotros, ese es descuento de nuestro salario. Nos están descontando del salario. Así es de que nuestro salario llegue íntegro, ¿no? ¿A quién le gusta que le llegue la mitad del cheque? A nadie, ¿verdad? Hermanos, a mí me llegó mi cheque completo, hice las cuentas, sí me iba a pagar esto. Y el momento en que el Señor llegó, el patrón me firmó, me dio lo mismo que yo había hecho. Wow, me pagó bien, perfecto. Pero si me hubiera dado menos la mitad, no, hombre, luego le digo, hey, vale. Hermanos, cuando estemos en la iglesia y querramos que nos sirvan y querramos sentirnos importantes, nos están quitando la mitad del cheque. Pero cuando estemos para servir, estamos nuestro cheque completo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Oiga esto, Dios nos está llamando a pensar más allá de nuestros derechos y los conceptos de justicia y equidad como hijos de Dios, formados por la cruz de Cristo. Existimos para demostrar el reino divino de justicia y superar todas las heridas y las divisiones por la super abundante gracia y el amor sacrificial de Jesús que vive en nosotros. Hermanos, hacer esto entre semana. Reflexione honestamente sobre la lectura bíblica de esta semana y cómo esta le hace reaccionar. Considere de qué manera la gracia de Dios desafía su propio sentido de la equidad. Pida a Dios en oración de su bondad para ayudar a trascender la justicia, para participar en su amor sacrificial hacia los demás. Hermanos, los hermanos líderes están muy preocupados por no ofender a la iglesia, porque la iglesia esté bien y esté contenta. Yo he visto hermanos pastor, ¿qué le pasó al hermano? ¿Por qué está triste? ¿Qué le hicieron, hermano? Bueno, sí se vale cuando estamos creciendo, ¿verdad, hermanos? Pero ya cuando ya tenemos cierto nivel de años en el reino, esperemos que vayamos creciendo día con día, hermanos. ¿Sale? Y ahora sí, como dice el profeta, aunque ni mi padre ni mi madre me quieran, con todo, Dios me recogerá, ¿verdad? Amén. Vamos a entonar un canto.